Estás perdiendo exactamente 87 horas de clase al año y lo más triste es que lo haces para cumplir la ley. Hablamos de los 30 minutos de lectura diaria de la LOMLOE. Profe, seamos sinceros, si cada mañana pones el cronómetro y esperas que lean en silencio, sabes perfectamente que la mitad de tu clase está fingiendo que lee. Si no tienen la mecánica de la lectura automatizada, el silencio absoluto no es fomentar el gusto por la lectura, es un agujero negro que se come todos sus recursos cognitivos y les entrena para odiar a estos, a los libros. Hoy vamos a demostrarte por qué el silencio es el enemigo de la comprensión. Y cómo hackear esos 30 minutos de lectura diarios con la regla del 10-10-10. Antes de clase todo puede pasar. Si lo analizas, es una normativa genial. Al obligar a leer, mejorará el vocabulario, ortografía, gramática, comprensión lectora. Entonces, aplicamos la normativa, pero al ser justamente una normativa impuesta, muchos centros lo aplican como un trámite burocrático. Ponemos el cronómetro y que lean. Pero en nuestra comunidad, algunos nos habéis escrito por privado diciendo pues, que estos 30 minutos pues, se hacen eternos o veo que los niños no avanzan. Y tienen razón. El problema es que la ley no entiende de recursos cognitivos. Primero hay que entender que el cerebro humano no está diseñado para leer. No tenemos un área de lectura de fábrica. Lo que hacemos es reciclaje neuronal. Robamos neuronas de la visión y del lenguaje para conectarlos a la fuerza. Este proceso consume una energía brutal. Si un alumno no ha automatizado la decodificación, si todavía duda entre la P y la Q, gasta toda su batería mental en fabricar sonidos. Al final del párrafo, su memoria de trabajo está fundida. Ha hecho el ruido, pero no ha guardado la información. Pero ojo, el error opuesto es igual de grave. Hay alumnos que leen fluido, rápido y con ritmo, pero no comprenden nada porque les falta contexto o el vocabulario. Tienen la batería al 100%, pero el cable que conecta la lectura con el significado está roto. Para ellos, leer es como escuchar radio en un idioma que no conocen. Para explicar este último concepto, hagamos una prueba de fuego. En pantalla va a aparecer un texto corto. No es una adivinanza, sino un informe técnico. Quiero que lo leas con atención e intentes comprender de qué trata. Yo lo voy a leer para aquellos que nos están escuchando por Spotify o Apple Podcast y no pueden leer el texto. Si estás en YouTube, puedes pausar el vídeo para leerlo tú mismo o tú misma o escucharme a mí. En primer lugar, las separaremos en dos grupos. Procederemos con uno y después con el otro para evitar problemas irreversibles. Los productos a emplear variarán según el grupo. También es importante que la temperatura sea la adecuada. El tiempo que se emplee marcará los resultados. Al acabar, resulta fundamental extraerla enseguida porque si se deja habrá que volver a empezar. ¿Has entendido el texto? Seguramente has leído y decodificado el 100% de las palabras. Pero siendo sinceros, ¿tienes la más remota idea de qué te estamos hablando? Para aquellos que nos escuchan por las plataformas de audio, en pantalla se muestra el contexto del texto que acabo de leer. Y es lavar la ropa. Seguro que el texto ahora tiene sentido. Si lo quieres comprobar, vuelve atrás en el vídeo y lee el texto tú mismo o tú misma. Cuando hablamos de grupos nos referíamos a la ropa blanca y ropa de color. Los productos, pues evidentemente los productos de limpieza. ¿Ves un poco la diferencia? Tu cerebro no ha necesitado leer mejor ni más rápido, ha necesitado contexto y vocabulario. Si este título, que es lavar la ropa, por mucho que te diera tiempo para leer, tu comprensión seguiría siendo cero. Ha sido la llave mágica. Esto es una actividad que me gusta hacerla, llevarla a cabo cuando hacemos las formaciones de comprensión lectora para los centros que trabajamos con ellos, y es muy bueno pensar cómo se quedan mirando el texto y dicen, pues no tenemos ni idea de qué habla ese texto. Al final se trata de eso, de que cuando hay contexto entendemos. Como ¿qué les pasa a los niños? Esto que acabas de sentir es el bloqueo que viven tus alumnos a diario. Si quieres más estrategias basadas en evidencia para que tus clases den un salto de calidad, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Solo por estar suscrito, la semana que viene tendrás acceso prioritario en el gran kit de vocabulario con los listados de palabras clave por cursos que mencionaremos al final, no te lo pierdas. Y que me estoy currando muchísimo. Pues sí. Venga, vale, Mario, me has convencido. Los 30 minutos son una trampa. Pero en clase se debe continuar con la lectura. ¿Cómo hackeamos ese tiempo para que sea útil de verdad?
A ver, es muy importante ese tiempo, ¿vale? Porque no tenemos tiempo para desperdiciar al final en las clases, pero lo que podemos hacer es dividir esos 30 minutos en 3 bloques de 10 minutos, basándonos en la evidencia sobre fluidez y comprensión, que eso sí que funciona. Vamos a empezar con los primeros 10 minutos. Venga, pues durante esos primeros 10 minutos puedes hacer una actividad que se llama lectura en eco. No les pidas a los alumnos que lean primero. Lee tú un párrafo corto con la entonación, las pausas y la emoción correcta. Haciendo ese modelaje, luego les pides que ellos repitan imitándote. La ciencia nos dice que la prosodia, es decir, el ritmo, es el puente entre la decodificación y el significado. Si no saben dónde poner la música de la frase, no entenderán la letra. ¿Y qué hacemos con los que ya leen rápido? Pues los siguientes 10 minutos, que se llama lectura repetida por parejas. Olvida avanzar páginas y páginas porque al final tampoco van a avanzar realmente. Lo que debemos hacer es que lean el mismo texto de 100 palabras, luego explicaré por qué, 3 o 4 veces. La primera vez habrá algunos pues, que lo verán difícil, pero cuando llevan la segunda o la tercera, el cerebro ya reconoce las palabras pues, de vista y libera energía para la comprensión. Es como un entrenamiento en el gimnasio, no haces 50 ejercicios diferentes, haces pocos ejercicios con varias repeticiones de fuerza. Repetición. Correcto, al final siempre es el truco. ¿Entendido? Entonces, música, es decir, prosodia y repetición. Eso para ayudar en la decodificación, pero ¿cómo hacemos para ayudar a mejorar la comprensión lingüística? ¿Como el del ejercicio que has hecho para lavar la ropa? Pues en este caso tengo una tercera actividad específica para el bloque número 3 de 10 minutos y se llama modelado mental. Lo que pasa es que tú como profe lees un fragmento y desnudas tu cerebro, es decir, les das las estrategias que tú como lector utilizarías. Por ejemplo, di en voz alta. Aquí dice que el cielo estaba gris plomo. Pues no sé, pues que puedo pensar que el plomo, como el plomo es pesado y oscuro, pues infiero que va a caer una tormenta grande, ¿no? Una tormenta gorda. Al darles tu razonamiento, les estás enseñando el mapa de cómo piensa un lector experto. Y eso es 1000 veces mejor que cualquier ficha de comprensión. Aparte, lo hemos hablado en algún otro episodio. Como su córtex prefrontal está en obras, lo que hacemos es suplirlo nosotros. Y por eso la técnica del modelado es mucho mejor y la evidencia científica nos avala enormemente en que la técnica del modelado es mucho mejor que cualquier otra estrategia que podamos utilizar. No, además te aseguras de que esos 30 minutos están integrados realmente en la clase. No es una lectura, no es un cada uno a lo suyo. Además, cada uno a lo suyo con su lectura, su libro, lo que sea. Vale, siempre hay lecturas que sean mejores, peores, pero al final quieres que lean. Pues bueno, pues puede ser un cómic, puede ser la Odisea. Es igual. Al final se trata de leer. Pero claro, ¿y si eso está guiado? Podemos realmente aprovechar bien y nos aseguramos que están teniendo un proceso mental que nosotros estamos guiando. Porque al final cualquier procedimiento, porque leer es un procedimiento, parten de los mismos pasos siempre. Modelado, práctica guiada y sistemática, práctica libre y después la reflexión. Pero como ya pensamos que ya saben leer, pues muchas veces nos olvidamos de los primeros 2 pasos y nos vamos directamente a la práctica libre. Pero luego tampoco hacemos la reflexión, correcto. Que eso también es importante. Además pasa una cosa justamente con la lectura libre. Muchas veces cuando dices, bueno, pues coged de los libros que hay en la biblioteca del aula o traeros un libro de casa. Ese libro está muy bien y es genial, pero muchas veces, y sobre todo para los niños y niñas que no tienen el gusto por la lectura, les cuesta un montón. Para ellos es un suplicio. Correcto. Si tú, en cambio, les coges una lectura en que les ayudas a entender, a conocer esa llave, ese punto de decir, ostras, con este vocabulario, ¡pam!, te acabo de abrir una puerta increíble. Y más aún, el modelaje es clave. Si tú, como adulto, disfrutas, ven que estás disfrutando, que estás pasando bien, que están inmersos en esa lectura, transmites ese gusto por la lectura. Al 100%. Y tienes neuronas espejo copiando constantemente. Totalmente. Como maestros y como padres. Los padres también nos pasa. Si nosotros leemos, pues, y leemos que a gusto, que al final es eso. Al final yo puedo estar leyendo el periódico y diciendo, pero o puedo estar lo contrario, estoy leyendo y diciendo, ostras, he leído esta escena que me ha encantado, incluso le voy a explicar a mis hijos. ¿Por qué no? Y además en otro vídeo también explicábamos cómo funciona el triángulo de las Bermudas, ¿no? Que digo yo, el triángulo del cerebro que David Bueno nos explica muy bien. Y es que si su cerebro básicamente tiene, podemos entender que hay la parte del córtex,
la parte del estriado y la parte de la amígdala, ¿no? Entonces, esa amígdala, ese estriado, lo que conforman son el núcleo del sistema límbico. ¿Qué pasa? Que si ellos justamente la parte que está más activa es la emocional y ven que tú te emocionas, o como profe también te emocionas, Sí, se nota un montón. es que estás cogiendo la ruta buena. Es que directamente estás utilizando el canal, la vía directa que vas al cerebro de tus alumnos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si intentamos ir por la razón, lo hemos explicado en este vídeo, perdón, en este podcast por activa y por pasiva. Está en obras. Yo tenía una profe de bachillerato que era especialista, era pues especialista en todo, bueno, en ese caso era literatura catalana, pero bueno, el caso es que me acuerdo que explicaba este libro tan famoso, el de la Colometa, bueno, ya pondré por allí para que lo veáis, todo eso que os tienes, bueno, es de literatura catalana, y lo explicaba con una pasión, con un ostras, es que esta mujer era una pasada porque era una persona muy avanzada en su época y tal. Y le ponía tantas ganas que yo, jope, han pasado 20 años y yo me acuerdo. Y fue uno de los puntos que hizo que me enganchara en la lectura, o sea que... Yo recuerdo a mi profesor de literatura de segundo de BUP, que literatura española, y pensaba, hostia, este hombre le gustaba tanto la literatura que pensaba, la literatura debe ser la leche. Sí. Porque se le veía una pasión al explicar, pues yo qué sé, algo tan como Fortunato y Jacinta, o sea, es que es algo... Pero bueno. Al final lo que tenemos es eso, es como profes, pues esa pasión que se transmite. Y si es pasión por la lectura, que por cualquiera de las cosas, pero ahora que estamos hablando de lectura, es que se nota un montón. Aprovechemos esos 30 minutos, aprovechemos para hacer ese modelaje. Y aprovechemos el canal. Exacto, para disfrutarlo también nosotros como profes. Vale, nos habíamos ido, pero ahora volvemos a lo del 10-10-10. Eso me gusta porque aquí hay una actividad mental, pero entra por la puerta el compañero, el inspector, el director o quien sea y pregunta por qué no están en silencio absoluto. ¿Qué digo? Pues diles la verdad científica. La fluidez lectora no es velocidad, es precisión, ritmo y uso eficiente de los recursos cognitivos. Dile que estás trabajando los predictores de éxito que marca justamente la prueba internacional PIRLS, que es de lectura. Porque si un niño no es fluido en tercero o cuarto de primaria, llegando a una lectura fluida de 100 palabras por minuto en cuarto, puede tener un 80% de probabilidades de fracaso en la lectura en secundaria. Pues vaya. Justamente lo que estarás haciendo es desatascar un cuello de botella, no rellenando el horario. Y por cierto, hablaremos más de los cuellos de botella en próximos episodios. Profe, hoy hemos roto el mito de los 30 minutos, pero eso es el primer episodio de varios dedicados a la comprensión lectora, uno de los aspectos que nuestra comunidad nos ha dicho que les resultaba importante. En el siguiente episodio hablaremos de aquellos alumnos que, aunque les des la técnica del eco o la repetición, siguen chocando contra un muro invisible, el vocabulario. Exacto, puedes tener el motor de la decodificación perfecto, pero si el texto tiene palabras que el niño no conoce, su cerebro vuelve a entrar en colapso. Por eso en el próximo episodio vamos a enseñarte a detectar exactamente en qué nivel de vocabulario están atascados tus alumnos y cómo desatascarlos por cursos. Y ojo, porque en ese episodio liberaremos un recurso súper interesante, los checklists de detección y los listados de vocabulario por cursos. Una herramienta que te dirá si tu alumno, que está en segundo, pues qué palabras son las que debería dominar para que la comprensión ocurra. Hablaremos de los niveles 1, 2 y 3, y si esto te suena a chino, te esperamos en el próximo episodio. No intentes arreglarlo todo hoy. Mañana prueba el sistema 10-10-10 en tu aula y prepárate para lo que viene. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, tienes el link en la descripción para recibir el kit en cuanto salga. ¡Nos vemos! ¡Chao! Antes de clase todo puede pasar.